conmigo, esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, mis hermanos, con nuestra Biblia en mano. Busque el libro de Mateo, vaya a Mateo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 19 al 23. Pues te doy gracias, Señor Dios y Padre Todopoderoso. Gracias por lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad y el momento que nos das para poder compartir en este lugar. Muchas gracias, Padre. Bendice este lugar, bendice esta casa, bendice a nuestros hermanos. Todo esto lo pedimos en honor a tu Hijo Jesucristo y en honor a Él. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 2, versículo 19 nos dice: pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Pues Padre, te pido en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú nos guíes. Tú lo has hecho en todo momento, Padre, a través de esta sagrada escritura, dándonos oportunidades de poder manifestar el contexto bíblico en el cual hemos tomado este día para el estudio que llevamos cada día, cada miércoles que tú nos permites estar en la casa de Dios, compartiendo estos conocimientos, Padre, la cual tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que esa palabra toque el corazón y el entendimiento de cada uno de los que estamos presentes y que tú la bendigas. Pues en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues, siguiendo con nuestro estudio bíblico, ahora tenemos una porción en el cual vemos la intercesión nuevamente del ángel por tercera vez. Nos damos cuenta que en cada una de las intercesiones el ángel era el que jugaba un papel importante para la preservación de la vida de estas personas. Y yo quiero que usted se dé cuenta, así como el Señor enviaba a su ángel delante de María, José y de Jesús, lo envía a través de su Espíritu Santo ahora a cada uno de nosotros. Y eso nos da a nosotros una posición privilegiada, una posición en la cual cada uno de nosotros tenemos alguien que nos está guiando todos los días de nuestras vidas, alguien que nos está hablando en cada momento en que vienen tristezas, vienen ansiedades, vienen problemas, vienen gozos y alegría. El Espíritu Santo de Dios tiene que ver con cada una de estas. Yo le he titulado el sermón, hermano, El regreso a Nazaret. Nosotros nos damos cuenta a dónde había nacido Jesús. ¿Quién se acuerda? En Belén. Ajá. Y Belén se conocía como Nazaret. No, ¿cómo estamos? Yo quiero que usted esté analizando lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si usted se va a donde está el nacimiento del niño Jesús, usted se va a dar cuenta cómo todo esto, a pesar de haber sido profetizado, a pesar de haber sido dicho por cada uno de los profetas. ¿Se acuerdan quién eran los profetas? ¿No se acuerdan? Isaías, exactamente. Y nos damos cuenta de que
Oseas también era uno de los profetas que había hablado del contexto. Quiero que usted pueda ver algo muy precioso y maravilloso, que la distancia que había de Belén a Nazaret eran, calculémosles, unos 50 kilómetros, por decir, 50, 60 kilómetros. Para que usted pueda analizar el contexto, que las dos ciudades son diferentes, estaban entre distancia. Recordemos que al nacer Jesús en Belén, ¿qué sucedió? Tuvo que emigrar, tuvo que salir. ¿Por qué? Por el contexto de que iba a haber el sacrificio de los niños. Iban a matar a todos y cada uno de los niños menores de 2 años según el tiempo en que habían calculado ellos, para poder dar inicio a de que este rey que se había mencionado desde el principio, que había venido, no tuviera existencia en medio de un rey que era Herodes. La palabra de Dios en el contexto, cuando decimos el regreso a Nazaret, vemos la intercesión por tercera vez del ángel, indicándole el lugar hacia donde tiene que ir. Y en este caso, el ángel intercede solo en esta porción bíblica, intercede 2 veces. Una, cuando le dice que vaya a Israel. Cuando habla de ir a Israel, está hablando del lugar, el contexto, todo lo que era Palestina, todo eso. Ahora, cuando llega a Israel, el ángel le dice aquel lugar o qué parte de Israel, y va a ir por cuarta vez. Hermanos, el regreso a Nazaret marca la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque vuelve nuevamente esto a ser profetizado por el profeta Isaías. Si usted gusta, váyase a Isaías, capítulo 11, 1. Ahí cuando lo tenga me da un amén, porque ya lo estoy buscando. Voy por el 23, el 14, el 2, y ya llegué al 11, que es el que quiero yo tener para podérselo leer. Si alguien lo tiene, me dice amén. Gloria sea al Señor. A mí se me movió, porque todos se me andan moviendo. ¿Qué dice esas palabras? Isaías 11:1 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí vemos lo que la palabra de Dios está enfocando. Nos está enseñando de dónde iba a salir. Cuando habla de esa vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, es como cuando algo está brotando, algo está saliendo. Mas la palabra de Dios, cuando hablamos del regreso a Nazaret, es el lugar que había sido profetizado el nombre de donde iba a recibir Jesús, como muchos otros grandes hombres que habían recibido el nombre de acuerdo al lugar de la tierra donde era. Aquí la palabra nos muestra que iba a ser llamado Nazareno. ¿Por qué? Porque la palabra, si usted lee el versículo 23, ahí en Mateo capítulo 2 nos dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ese iba a ser el nombre que iba a recibir. Cuando hablamos del regreso a Nazaret, estamos viendo que después de la huida que Dios había dicho a través del ángel que fuera, ¿a dónde fue, hermano? ¿Se acuerdan? A Egipto. Gloria a Dios. Se fue a Egipto, muy lejos. Entonces tenía que ahora volver a subir para llegar a esa tierra llamada Nazaret. La palabra de Dios nos dice: pero después de muerto Herodes, de aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Hubo otro fenómeno. Algunos manifiestan que esto de la muerte de Herodes trajo una situación muy diferente en cuanto a las leyes. ¿Cómo? Ya muerto él, todas las leyes, el que va subiendo puede cambiarla, puede quitarla, puede dejar lo que él quiera. Ahora, algunos teólogos manifiestan y creen que la palabra, cuando manifiesta este contexto que dice que después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto.
Esto nos está enseñando que una vez Él muere, pues ya no hay, por decir así, el peligro. Él era el rey, Él era el que estaba en persecución estaba siguiendo a cada uno de aquellos niños jóvenes que Él pensó que podían llegar a ser el niño Jesús. Hoy el ángel viene a dar aviso a José una vez más. Yo quisiera que usted vea, váyase a Mateo, capítulo 1, y leamos lo que dice el versículo 20. Dice: y pasando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén, hermanos. Hoy busquemos para que podamos ver el contexto de los acontecimientos que se estaban dando. Mire lo que dice el versículo ahí mismo 13. ¿Qué nos dice el versículo 13? Amén. ¿Lo tienen o no lo tienen, hermano? Aquí ya, a mí se me perdió. Aquí en el 2:13, ¿qué nos dice? Después que aparecieron, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí vemos el contexto. ¿Qué significa? Dice que una vez muerto la plaga, o cómo es, ya todo, ¿cómo es dicho? ¿Se acuerdan? Que muerto el machete, queda vivo el que quedó. Yo no me acuerdo cómo es dicho, ¿usted sabe o no? Que muerto el perro, sigue vivo la perrita. Bueno, entonces, como usted sabe, una vez muerta una cosa, sigue pataleando todo lo que queda. Entonces, yo creo que usted pueda ver esto, hermanos, y se dé cuenta que después de la huida de ellos, tuvieron un tiempo habitando en Egipto, hasta posteriormente, para dar inicio nuevamente su travesía, su regreso a la tierra de Nazaret, a donde iban a habitar. Pero para llegar a la tierra de Nazaret tenían que haber llegado primero a la tierra de Israel. Entonces, la palabra de Dios, cuando nos dice que después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor aparece una vez más. El ángel es el que estaba encargado de avisarles a él: bueno, muévanse de aquí para allá. Yo quiero manifestarle algo, hermanos. La Biblia nos habla y nos enseña de estos acontecimientos, pero posteriormente a esto nos menciona otras cosas. Pudieron haberse dado otras situaciones en que también igualmente el ángel lo iba a hacer que se desplazaran, que se movieran. ¿Por qué? Porque Dios estaba pendiente. Diga: Dios está pendiente de mí. Diga: de mí. Está pendiente de usted. Está pendiente de lo que estamos haciendo. Está pendiente de dónde andamos. Y ya hace Él, a través de su Hijo Jesucristo, avisarle del Espíritu Santo: mira, la hermana no se ha fijado. Ahí donde va, le van a dar. Así que avisarle, y de repente la hermana va caminando y ni qué ni para qué, la llaman del otro lado. Así obra el Señor, hermanos. Así obra. A veces no tenemos respuestas a los milagros que Él nos hace. Y a veces no tenemos entendimiento. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan en fracciones de segundo. Así como tú puedes tirarte y miraste y viste que no venía tarde, y cuando tiraste te pegó. Pero tú no viste nada. Entonces, el Señor es el que nos avisa. Por medio de su ángel estuvo haciendo, avisándole a José, teniéndole al tanto de cada uno de los acontecimientos.
de cada uno de los sucesos, de cada una de las cosas que había venido a su vida, Él le decía: ahora vete de aquí, hoy muévete para allá, pero toma a el niño y a tu mujer. La palabra de Dios nos dice, diciendo: levántate. ¿Qué sucede otra vez? Lo vuelve a levantar el ángel. ¿Qué nos muestra esto? Que posiblemente era de noche, posiblemente estaba durmiendo, posiblemente estaba descansando, si queremos llamarlo de esa manera, pero le dice una vez más: levántate. Posiblemente podía haber estado sentado ya por caer en trance, en sueño, cuando el ángel se aparece nuevamente a él. ¿Para qué? Para que él tenga el conocimiento y el entendimiento. El ángel no le estaba diciendo: mira, cuando te levantes. El ángel le estaba dando una orden: levántate. Si alguien le dice levántese a usted, ¿qué es lo que quiere que usted haga? Que se pare. Entonces el ángel, una vez más, así como en el versículo 13, cuando nos dice: levántate y toma al niño, aquí podemos ver que el ángel le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. ¿Qué significa? Que ahora él tenía que emprender desde el lugar donde estaba hacia Israel. Tenía que dar rumbo al lugar de donde habían salido. ¿Por qué? Porque Belén está ubicado en Israel. Nazaret está en la parte norte, un poco más arriba de Belén. Entonces vemos que el ángel ahora le dice: regresa a Israel. Pero en su travesía o camino a Israel suceden cosas. Es donde usted ve que la palabra habla de Galilea, que también tiene un significado para los judíos. Pero podemos ver que cuando el ángel le dice: levántate, toma al niño y a su madre, ¿qué le está diciendo? Levántalos a ellos también. ¿Por qué? Es la hora de partir, es momento de irse. Ya está libre donde estaba la amenaza para los niños. Ya no estaba quien vivía, ya había muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice: después de muerto Herodes. Y esta palabra lo manifiesta de una manera que algunos piensan que juntamente con Herodes pudieron haber muerto varios de sus familiares. Posiblemente también murieron los guardias que andaban matando a todos y cada uno de los niños. Entonces, ya esto había cambiado, pero con la muerte de Herodes queda uno de sus hijos. Y dicen que Arquelao, manifiestan que era más sádico todavía, era más cruel. O sea, si el papá era malo, él era 3 veces más malo, por decirlo así. Entonces la palabra de Dios, cuando dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, ya había un destino, ya había un lugar hacia donde tenía que enfocarse. Así como cuando fue la huida a Egipto, hoy iba a salir de Egipto nuevamente a la tierra que Dios le había prometido a ellos que les daría. Más, la palabra de Dios nos dice que toma a su niña y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Quién había muerto? Todos. Significa que el versículo 19 nos habla de la muerte de Herodes y el versículo 20 nos está hablando de quienes, todo lo que posiblemente estuvieron siguiendo a los niños. Posiblemente todo el grupo del clan que tenía Herodes, todos perecieron. No lo digo yo, hermano. Si leemos una vez más, nos dice: porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, ¿qué significa esto? Diga: garantía. Ya no hay problemas de que regreses a Israel. Pero usted se va a dar cuenta de que sí había una situación difícil. ¿Por qué? Porque el que toma el nuevo reinado, nos damos cuenta que la palabra de Dios, cuando nos dice: porque han muerto los que procuraban matar la muerte del niño, nos está enseñando de que toda esa generación de gente, ya posiblemente Dios ya había terminado con ellos. Y yo quiero que analice algo. ¿Por qué la palabra de Dios
dice que debemos bendecir a Israel. Nos enseña la palabra de Dios. Debemos de bendecir esa tierra. ¿Qué contexto me llega a pensar a mí? Con la muerte que Herodes estaba planeando con los niños, ese sacrificio de los niños. Estaba bendiciendo en la tierra donde estaban, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede si mataran todos los niños de 10 años para abajo? ¿Qué sucedería en el mundo? ¿Alguien me puede decir qué piensa? ¿Sabe que el mundo se llenaría de ancianos? Había un tiempo de que solo viejito va a ver usted por todos lados y viejita por todos. Eso es bendición, no es bendición. Entonces, nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña, y esto es para que podamos aprender. Y usted se va a dar cuenta de que en un momento hay personas que también atentan contra uno de los hijos de Dios. No saben en lo que se han metido, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios cuida lo suyo. Si tuvo cuidado de su hijo, la madre y su esposo, tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Y la palabra de Dios nos lo enseña. ¿Por qué? Porque vemos ese acontecimiento, que todos estos hombres que habían recibido la orden de ir a cada uno de los diferentes pueblos, las aldeas, posiblemente las ciudades, y tocar puerta por puerta y encontrar a cada niño varón menor de 2 años, darle. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando algo, que había hecho Dios algo por ellos. ¿Por qué? Porque no era mucho el tiempo, hermanos. Calculemos que el niño todavía era pequeño, digamos que andaba unos 6, 7 años. Nos dice la Biblia. Pero tenemos un análisis y vamos viendo que en ese lapso de tiempo Dios fue matando a todos hasta que mató al que había dado la orden. Así como él quería atentar contra los hijos de Dios, hoy Dios atentó contra él y todo lo que le habían seguido. ¿Por qué? Porque esta palabra nos lo garantiza, nos dice, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Posiblemente hasta los familiares, varios de ellos murieron. Mas la palabra dice en el versículo siguiente, entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Bueno, si el ángel está diciendo, todo está bien, hoy ya puedes dar inicio, puedes dar camino hacia el lugar. No le quedaba más que levantarse para partir a esa tierra. Y esa tierra era grande. Ellos tenían que caminar unas grandes distancias, atravesar todo Canaán para venir y subir nuevamente hacia el lugar que se llamaba Nazaret, porque ahí era el lugar que habían propuesto ir. La palabra de Dios también nos habla de esta ciudad de Galilea, que también tiene su significado, pero vemos cómo ellos entendieron lo que el ángel le había dicho. ¿Sabe qué nos cuesta a nosotros entender cuando el Señor nos habla? No entendemos. Pero lo que quiero que usted pueda ver, que en todo momento y en todo contexto nos está hablando el Señor. ¿Qué dice el versículo siguiente, hermano? Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Significa que ya no se quedó si estaba sentado, si estaba acostado, si estaba agachado, se levantó. Vámonos, que ya es hora de partir. ¿Alguien ha tenido que partir alguna vez de algún lugar? No es fácil. No es fácil. Primero, cuando uno se va adaptando al lugar, va conociendo el lugar y tiene que levantarse, irse otra vez de allí. Es como volver a nacer al lugar donde vas. Volver a conocer, a entablar amistad, a conocer gente, a ver cómo era el lugar. Hombre. Y él no se puso a pensar en eso. Vámonos, ¿saben por qué? Porque Dios no nos desampara, hermanos.
Si Él te dijo, vete de aquí para allá, allá van a estar bendecidos. Pero a veces nosotros queremos más en los hombres que en Dios. Mas el versículo siguiente que nos dice, pero oyendo que Arquelao, aquí viene el problema, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Hermanos, este Arquelao era uno de los que había tomado una parte del reino que su padre había dividido en 4 partes, de las cuales él tenía 2 partes de esas. Miren que era tan malo que él tenía 2. Más, vemos que uno llamado Antipas tenía una parte y el otro llamado Felipe. Así se había repartido esa tierra. Cuando Herodes muere, ellos empiezan a hacer su gracia, empiezan a tomar sus posesiones, empiezan a dividirse. Y saben que es difícil cuando uno muere y vea cosas. Vieran que la familia cambia. Yo no sé si usted tiene a alguien que se ha muerto y ha dejado algo. No, hombre, hermano, hay que tener cuidado. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque muere el padre de estos. ¿Y qué sucede? Ya empiezan a repartirse como quieran. Como era mi papá, yo voy a agarrar 2 partes. Ahí usted se reparte esto que queda para los 2. Mas la palabra de Dios nos dice que él era el que reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre. ¿Qué sucede? Que tuvo temor de ir allá. ¿Quién tuvo temor? José. ¿Por qué? Porque la tiranía, la incompetencia que este hombre tenía, provocaron que los judíos y los samaritanos viniesen a Roma, que lo destruyeran, o sea, que lo quitaran. Porque el hombre era un tirano, era cruel, era fuerte, era malo. Entonces, ¿qué hizo Roma? Roma lo sacó del lugar, lo mandó a un lugar, según estuve leyendo, que se llama Galías, allá en Francia. Allá fue a morir él, al sacarlo, porque se pusieron de acuerdo la población de que muchos eran las situaciones difíciles que estaban viviendo con este hombre. Entonces, regresa José, viendo de que ya no estaba, porque la palabra dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño. ¿Qué entendemos, hermanos? Avisado por revelación en sueño. No sé si alguien me puede decir qué es lo que viene a su mente. ¿Sí? ¿Ah? No le oigo, hermano. Ando buscando. Le voy a explicar. Se dieron 3 acontecimientos en que ¿quién le avisó? El mismo ángel le está avisando otra vez. O sea, usted tiene que ayudarme a analizar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, pero avisado por revelación en sueño. ¿Quién era el que le avisaba en sueño? El ángel. Entonces, que se da una 4ª vez en que es avisado. ¿Por qué? Porque dice más adelante, se fue a la región de Galilea. ¿Qué significa? Que como el ángel le había avisado, le dio un lugar a donde podía ir. Y esta palabra de Dios nos manifiesta. ¿Por qué? Porque vemos que esa palabra Galilea viene del hebreo Galil o Galilá. Galilá con H al final. Y esto, según manifiestan, significa circuito o distrito, el cual él decidió ir a ese sector de Galilea. ¿Para qué? Para posteriormente seguir subiendo al norte
y llegar a esa tierra de Belén para pasar y llegar posteriormente a la tierra de Nazaret. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice en el contexto, aquí como nosotros lo podemos ver y lo leemos, pero avisado por revelación del sueño se fue a la región de Galilea. Miremos lo que dice el versículo 12, ahí mismo, capítulo 2, versículo 12 nos dice: pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quiénes habían sido avisados por revelación en sueño ahí? Los magos, así es. Entonces, vemos cómo Dios hace las cosas. ¿Qué significa? Que Él es maravilloso, hermanos. Él es poderoso. Él está prácticamente pendiente de cada cosa que hacemos y cómo nos movemos. Y Él sabe que si nos movemos aquí no puede pasar algo. Él hace algo para desviarnos de ese camino. En el contexto enviaba a sus ángeles para que la avisaran, así como le avisaron a los magos para que ya no fueran por ese camino, sino que se fueran por otro lado. ¿Por qué? Porque también corrían el peligro de muerte, de que los mataran. Mas la palabra de Dios en el contexto da una muestra clara. Váyase a Mateo 3:13. Busque capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice allí? Entonces Jesús vino de Galilea, ¿a quién? A Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Aquí usted está viendo un acontecimiento. ¿Qué significa? Que tuvo que haber venido posiblemente de Nazaret a Galilea. Bajar. Porque cuando usted ve el mapa, Nazaret está un poco más arriba, Galilea está un poco más abajo y más como metido. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos lleva para que podamos tener esa luz del entendimiento. Busque Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 2:39. Si lo tiene, me da un amén. ¿Qué dice esa palabra? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Hermanos, ¿están entendiendo? Después de que se dieron todos los acontecimientos, la palabra nos está enseñando que regresan nuevamente a Galilea. Ahí está podríamos decir que todo lo que era Nazaret era como parte de la tierra de Galilea, si queremos llamarlo de esa manera, para que puedan ver con toda claridad cómo la palabra de Dios se está manifestando en el contexto. Volvemos nuevamente allá a nuestro capítulo clave, nos dice el versículo 23: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Aquí la palabra de Dios nos da una luz en el lugar donde Él estuvo creciendo por un tiempo. Allí en Nazaret se dieron acontecimientos que posteriormente vamos a ver más adelante, pero ahí es donde empezó el Señor a seguir con su plenitud de niñez en crecimiento. Váyase al libro de Lucas, busque Lucas 1:26. Cuando lo tenga me da un amén. Amén. ¿Qué nos dice esa palabra en el libro de Lucas? No le oigo, hermano, no tengan miedo, léanlo con ganas. Al 6º mes, que dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿a dónde fue enviado el ángel de Jehová? A Nazaret. Entonces vemos de que les manda a esa ciudad de Galilea. Es como, le voy a explicar, San Salvador. ¿Qué ciudad hay en San Salvador? ¿Qué pueblo? ¿Cómo le llamaríamos? Nos damos cuenta de los municipios, o aldea o cantón. Hay San Salvador, tiene el municipio de San Marcos, tiene Mexicano. Pues eso era Galilea.
Galilea tiene lo que nosotros oímos como Nazaret, que era parte de todo ese territorio. Entonces la palabra de Dios en el contexto nos enseña algo claro. Busque Marcos 1:24. Marcos 1:24. Si lo tiene, me da un amén. Un poquito adelante donde estamos. Dice la palabra de Dios diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué significa eso? Que le están dando el renombre de la tierra de donde él era. Porque muchos recibían, como por decir, hay alguien que es, por decir, Pedro de San Marcos, o Luis de Atiquizaya, marcaban el lugar de donde la persona provenía. Entonces, vemos que aquí la palabra de Dios, cuando a Jesús lo vieron interrogando y preguntando, más bien cuestionándolo, le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué? Porque él tenía autoridad cuando hablaba. Le voy a decir, hermanos, que a veces es bien difícil que usted pierda la autoridad con sus hijos. ¿Por qué? Porque esta situación se manifiesta en la vida, que empiezan a cuestionarlo y usted se va sintiendo cada vez más débil. Más la palabra de Dios que leemos, volvamos a nuestro texto, nos dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Y vimos en esos versículos por qué le llamaban Nazaret. Porque allí creció, allí vivió una parte de su vida muy importante, una parte de su vida que lo marcó como Jesús de Nazaret. Por eso usted se da cuenta, aún lleva él ese nombre, Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Algunos lo conocen de esa manera, por la ciudad y por el lugar en que él había tenido la oportunidad de permanecer y de salir adelante y de poder mostrar de dónde provenía él. Ahora, la palabra de Dios en el contexto, cuando nosotros nos dice que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, es que cada uno de los profetas estaban manifestando el lugar de donde provenía este hombre llamado Jesús. Ellos estaban dando el enfoque claro para que se pudiera entender. Por eso, si nosotros vemos el acontecimiento de la huida, a dónde fue llevado, y del lugar de donde había permanecido sus días, a donde fue regresado nuevamente, hermanos, vemos que el regreso de Jesús fue prácticamente dentro del contexto de su ciudad natal, de ese lugar donde él estaba cerca. ¿Por qué? Porque habían salido de ese lugar, ¿quiénes? María y José. Por el acontecimiento de la fiesta que se habían dado, tuvieron que salir de Nazaret y llegaron a Belén, donde nació el Señor. Pero ¿qué sucede? Él era prácticamente de la tierra de donde eran sus padres. Entonces, tuvieron que regresar nuevamente a esa tierra de Nazaret. Hermanos, vemos que el regreso a Nazaret marca la vida de este hombre llamado Jesús. Por eso, hoy en día usted puede decirle: Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a cada uno de nosotros cuánta importancia tenía el lugar en el cual sus padres habían vivido y de donde sus padres habían tenido que mover. Y hermanos, si vemos el acontecimiento, nos vamos dando cuenta de algo muy importante. ¿Por qué? Porque en su ida a Egipto bajan prácticamente todo en la corriente sur para llegar a Egipto. En su regreso, nuevamente, tienen que volver y subir, llegar a esa tierra llamada Belén, seguir más arriba para llegar a esa tierra llamada Nazaret. Hermanos, dice la palabra de Dios: nadie es profeta en su propia tierra.
Y nos vamos a dar cuenta un poco más adelante que estas palabras se manifiestan con toda claridad. Yo, al hablar del regreso de Jesús a Nazaret, hemos podido ver cuántos acontecimientos se dieron en la vida tan corta de esta familia. Cuántas veces tuvieron que emigrar, cuántas veces tuvieron que moverse, cuántas veces recibieron el llamado del ángel que aparecía en sueños, revelándole acontecimientos de vida o muerte. Nunca se ha preguntado ¿y qué hubiera sucedido si José ignoraba lo que el ángel le había dicho? Es lo que quiero que usted piense cuando usted ignora lo que el Espíritu también te está diciendo. ¿Por qué? Dios sabe y conoce todas las cosas. Y Él es el que puede manipular, mover, quitar, poner cualquier cosa que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. Hermanos, hemos tenido la oportunidad de ver ese regreso triunfal nuevamente. Este niño, el Andrés nacido, si nos damos cuenta, con problemas. ¿Por qué? Porque no había donde poder nacer. Y nació fuera. Pero tuvo que moverse, tuvo que trasladarse, tuvo que subir, tuvo que volver a bajar, tuvo que volver a regresar. Y yo le voy a decir algo. Hay momentos que vamos a hacer las cosas 2 o 3 veces. Pero si así lo quiere el Señor, Él te está diciendo cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Por eso, ese regreso de Jesús a su tierra era parte de la profecía que habría de cumplirse. Hermanos, el que tiene oído para oír, y oiga, por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan en la Escritura. Porque gracias, Señor, Dios y el Padre Todopoderoso, gracias por la oportunidad y gracias por el momento que tú nos has dado. Pues en Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén. Hoy te invito, hermano. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.